El millonario le ofrece su corazón, pero ¿qué ocurrió en la fiesta? Una decisión devastadora. La música retumbaba en el aire pesado de la mansión, llena de luces titilantes y risas nerviosas, mientras el millonario Alejandro, de mirada intensa y sonrisa cautivadora, se acercaba a Valentina. Era la fiesta del año, los invitados parecían sacados de cuentos de hadas, pero el ambiente escondía secretos oscuros que hacían temblar la piel. Un susurro decía que un corazón estaba en juego. Las copas de cristal tintineaban como dagas y los murmullos se deslizaban entre las sombras, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Valentina no podía quitarse de la cabeza esa sensación inquietante, una mezcla de emoción y miedo que la envolvía. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Qué oscuros secretos guardaba bajo su abrigo de lujo? Esa noche, la mansión era un laberinto de emociones, donde cada rincón podría revelar una verdad aterradora. Los rostros maquillados eran como máscaras y las sonrisas, a veces, parecían esconder más que una simple alegría. La vista desde el balcón era impresionante, la ciudad iluminada brillaba como un mar de estrellas, pero Valentina solo podía pensar en la propuesta de Alejandro, que latía en su mente como un eco aterrador. Un corazón ofrecido, ¿pero a qué precio? La intensidad del instante casi la ahoga, como si el aire se volviera denso y espeso, y su corazón late con fuerza, ansioso y asustado. ¿Decides, Valentina? ¿Te atreverás a aceptar lo que te ofrezco o dejarás todo atrás? Susurró Alejandro, su voz suave como el terciopelo, pero con un toque de amenaza. Un escalofrío recorrió su espalda, el tiempo parecía detenerse, y los murmullos de los demás invitaban a un espectáculo. Todos estaban mirando, ojos curiosos, llenos de expectativa. ¿Qué haría ella? ¿Cómo decidir entre el peligro y el posible amor? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. El aire se volvió tenso, y Valentina sintió el corazón en la garganta. No podía retroceder, no podía dejar que el miedo la dominara. Mientras miraba a Alejandro, sus ojos llenos de promesas y secretos, se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. La vida le ofrecía una decisión, una única elección. ¿Qué iba a hacer? La multitud se mantenía en silencio, contenía la respiración. ¿Aceptaría el corazón del millonario, o dejaría que su destino se desvaneciera en las sombras de la indecisión? Valentina tragó saliva, el eco de la pregunta de Alejandro resonaba en su mente mientras su corazón latía descompasadamente. La multitud seguía en un silencio expectante, casi palpable, los murmullos se habían desvanecido y el mundo exterior se sentía tan distante como una estrella lejana. Era como si, en ese momento, solo existieran Alejandro y ella, atrapados en un rincón de la mansión donde la realidad se transformaba en un juego de sombras. ¿Qué sabes de mí, Alejandro?, le preguntó, su voz salió más firme de lo que se sentía. Este era el momento para enfrentarlo, para descubrir quién era realmente aquel hombre que la deslumbraba y la aterraba a la vez. A medida que lo enfrentaba, una chispa de desafío brilló en su interior. Sé mucho más de lo que imaginas, respondió él, con una sonrisa que apenas ocultaba una advertencia. Sé que estás buscando algo más profundo que lo que esta vida ha podido ofrecerte. Y te ofrezco un camino hacia ello, un camino que pocos han tenido el coraje de recorrer. Valentina lo miró, tratando de averiguar sus intenciones. Sus ojos eran como pozos oscuros donde se guardaban secretos irrompibles. ¿A qué precio?, le inquirió, sin pretender ceder ante su encanto. La gente a su alrededor comenzaba a murmurar de nuevo, intercambio de miradas intrigadas, como si estuvieran al borde de un espectáculo en el que la protagonista podía caer o levantarse. Un corazón puede ser un regalo, o una carga, le contestó Alejandro, su tono ahora más sombrío. Pero ambos sabemos que el mundo está lleno de decisiones que no son tan simples. Deberás decidir qué peso estás dispuesta a cargar. Con cada palabra,
La tensión entre ellos se alzaba como un rayo en la oscuridad. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. La atmósfera era eléctrica, cada segundo que pasaba sentía como el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Temía preguntar más, pero esa inquietud en su interior la instaba a seguir. Aquel lugar parecía ofrecerle más que una simple fiesta, era una bifurcación aterradora, una trampa que podía llevarla a perderse o a descubrir quién era realmente. Fue en ese instante que Alejandro le tomó la mano. El contacto era cálido, intenso, como si le enviara una corriente de energía. Valentina, piénsalo. Respecto a ti, tengo planes. Y podrías ser parte de ellos. Abrumada por la revelación, ella se sintió ante una decisión imposible. ¿Podía realmente dejarse llevar por un hombre que prometía tanto pero decía tan poco? La respiración de Valentina se hizo entrecortada, y su mente luchaba en un mar de pensamientos y emociones. ¿Sobre qué estaba dispuesta a arriesgarse por un futuro incierto? Mientras su corazón palpitaba con fuerza, sintió como una sombra se cernía sobre la mansión. Un grito, distante pero claro, rompió el hechizo. Los ojos de todos los asistentes se volvieron hacia la entrada. Una figura conocida se perfilaba entre las luces temblorosas. «Valentina», gritó una voz familiar, llena de desesperación. Era su hermana, Clara, que había llegado casi corriendo. «Tienes que salir de aquí». Sus palabras eran una advertencia, cargadas de urgencia y temor. La tensión se disparó, y el rostro de Alejandro se tornó sombrío. ¿Ves? Nadie es quien parece. ¿Quién te protege de ser un simple peón en este juego? Susurró Alejandro, su mirada fija en Clara que ya se estaba acercando con el ceño fruncido. Valentina retrocedió, sintiendo el peso de la decisión en cada fibra de su ser. Con el corazón en la mano y la mente agitada, enfrentó un dilema que trasciende el amor y el miedo. ¿Algo oscuro acechaba en la mansión? ¿Qué peligros escondían aquellos ojos que la miraban intensamente desde la distancia? El momento llegaba a su clímax, y Valentina sabía que su elección podría cambiarlo todo. Decidiría seguir su camino hacia lo desconocido, o se detendría para escuchar la advertencia de su hermana. La incertidumbre chocaba con su deseo. Valentina, escucha. Insistía Clara, mientras Alejandro la observaba, como un cazador esperando a que su presa diera el paso final. El destino de Valentina pendía de un hilo, y el verdadero juego apenas comenzaba. La tensión en el aire era densa, un velo oscuro que cubría la mansión como un mal augurio. Valentina miró entre su hermana y Alejandro, sintiendo cómo sus mundos se estrellaban. Clara estaba allí, preocupación escrita en su rostro, mientras que Alejandro permanecía imperturbable, su propia verdad oculta detrás de una sonrisa enigmática. Valentina, insistió Clara, avanzando unos pasos más, la voz apenas un susurro. No deberías estar aquí. Hay cosas que no comprendes, cosas que están más allá de lo que crees. ¿Qué es lo que no comprendo?, respondió Valentina, su voz temblorosa pero desafiante. El estruendo de su corazón hacía eco en sus oídos, como un tambor que marcaba el tiempo de una inminente tormenta. Estoy aquí. Soy parte de esto, del cambio, de no hay cambio, solo peligro, cortó Clara, sus ojos reflejaban el temor que sentía. La multitud había comenzado a inquietarse, las miradas seguían fijándose en ellas, y el murmullo crecía como un mar agitado. Eres más fuerte de lo que imaginas, interrumpió Alejandro, sus palabras tenían desafiante suavidad. Pero este no es tu lugar si de verdad quieres dejarlo todo atrás. Sus ojos, esos abismos profundos, la invitaban una vez más a seguir sus instintos, a traspasar la frontera de lo conocido. ¿Dejarlo todo atrás? Valentina sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Era capaz de abandonar a su hermana por un futuro incierto? Oye, Clara, si hay algo que debas saber, todo se desmorona, Valentina. Hay secretos aquí que no deberías tocar. Alejandro no es quien dice ser. La desesperación en Clara la hizo temblar. Fue un momento, un solo instante en el que el temor de perder a su hermana y la curiosidad por lo inexplorado chocaron dentro de ella, arrastrándola a un océano de confusión. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, el miedo introduciendo un peso a sus palabras.
La atmósfera era eléctrica, las luces del salón danzaban, reflejando su agitación interior. Hombres como él solo buscan aprovecharse, Valentina. Su mundo es un laberinto lleno de trampas. Un ruido estruendoso, como un enorme tambor, resonó en el fondo de la mansión, agitando el aire. La fiesta, hasta entonces un espectáculo brillante, parecía cerrarse sobre ellos, como una trampa. Valentina sintió que todo se movía a su alrededor, el pasto del jardín repleto de sombras proyectadas por las luces y las figuras de los asistentes comenzaban a desvanecerse en el caos. ¿Ves lo que he dicho? La mansión no es solo una fiesta, es un lugar donde la verdad se disfraza de marionetas encantadoras. Alejandro pronunció cada palabra con un aire de certeza inquietante, intensificando la sensación de que su vida estaba girando en un torbellino. ¿Vas a ser juguete o voy a mostrarte cómo ser la titiritera? El grito de Clara la sacó de su trance. Valentina, no te dejes engañar. Su mirada suplicante hacía eco de un corazón que deseaba protegerla de lo inevitable. Era un dilema desgarrador, el murmullo se había convertido en un clamor. Las luces titilaban, algunas parpadeando con fuerza, como si la mansión misma estuviera inquieta, asustada por lo que podría suceder. Valentina sintió que el tiempo se detenía, cada latido era un recordatorio de lo que estaba a punto de perder. ¿Así que estás dispuesta a quedarte aquí, a menos que decidas escapar conmigo? La voz de Clara era una combinación de angustia y determinación, y fue entonces cuando Valentina comprendió que su elección no era solo sobre el futuro, sino sobre lo que estaba dispuesta a sacrificar. Tienes que elegir, Valentina. Clara le lanzó una mirada intensa, mientras la multitud empezaba a moverse, la tensión en el aire era palpable. Las sombras se alzaban, y estaba claro que algo oscuro estaba a punto de irrumpir, algo que cambiaría sus vidas para siempre. En ese instante, Valentina supo que el destino de sus corazón y su vida pendía de un hilo. ¿Seguiría el impulso de un amor inesperado, o se aferraría al claro peligro que emanaba de su hermana? La respuesta permanecía escondida en el eco de su indecisión. Un grito desgarrador resonó desde el interior de la mansión. ¿Qué harás, Valentina? La pregunta se convirtió en un grito interno, la verdad la estaba empujando, y el tiempo estaba agotándose. La decisión estaba sobre ella, pero la angustia se cernía en su mente como un susurro oscuro. El peligro era inminente, y solo tenía minutos para decidir. ¿Elegiría la luz o caería en las tinieblas? Valentina sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía lentamente, como una pintura corrida por la lluvia. La desesperación y el dilema moral la estrujaban el pecho, mientras la multitud comenzaba a presionar, un mar de rostros inquietos que parecían anticipar un desastre inminente. Valentina, la voz de Alejandro la llamaba suavemente, como un canto hipnótico que vibraba en la sala. No puedes escapar de esto. En este momento, elige ser tú misma o ser parte de una ilusión que podría devorarte. Un nuevo estruendo resonó en el aire, provocando que las luces titilasen más intensamente, y ella sintió como su estómago se revolvía. Alejandro, por favor. La súplica era un hilo de voz en medio de la tormenta emocional, mientras Clara se acercaba más, la angustia en su mirada la atravesaba como un rayo. No te dejes llevar por sus palabras. No sabes lo que realmente quiere. ¿Y tú sí lo sabes, Clara? La pregunta salió de Valentina como un eco de desafío, aunque en su interior se sentía como un barco a la deriva. ¿Cuál es su verdad? ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? Porque él no es un hombre común, Valentina. Es un depredador. La exclamación de su hermana resonó en el aire, provocando que algunos asistentes se detuvieran a observar. La multitud se había parado, como si el tiempo hubiera congelado su locura. Valentina sintió que el calor de los cuerpos la envolvía, la incertidumbre gripando cada respiro. Tomó un paso hacia adelante, atrayendo todas las miradas, con la sensación de ser un pez fuera del agua, atrapada entre la verdad y la ilusión. Un nuevo estruendo provenía de las sombras de la mansión. Ruidos escalofriantes, como si los ecos de un pasado oscuro emergieran de las entrañas de la casa. Los murmullos comenzaron a convertirse en gritos, y Valentina se sintió atenazada por una fuerza invisible, que la mantenía atada a ese lugar. Valentina. La voz de Alejandro era serena, contrastaba con el caos a su alrededor.
La vida es un juego y tú tienes una jugada en tus manos. Solo tú decides cómo hacerlo. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver cada rincón de su alma. ¿Y si elijo mal? Al pronunciar las palabras, un leve escalofrío recorrió su espalda. La angustia de Clara junto a ella, los ecos que gritaron desde el más profundo abismo de la mansión, la sensación de estar ante un abismo que nunca se había imaginado. Lo que importa es que elijas. La mirada de Alejandro se mantuvo abierta, como una invitación peligrosa. No permitas que el miedo te paralice, Valentina. Aquí es donde comienza tu verdadera historia. De repente, un grito agudo cortó el aire, silenciando el murmullo, marcando un final abrupto a la confusión. Todos giraron sus cabezas hacia la fuente del sonido, donde un hombre estaba caído, sosteniéndose el pecho, la mirada helada que se perdía en la nada. El caos se apoderó del espacio. Valentina sintió que el tiempo se detuvo una vez más, cada segundo se alargaba, las sombras de la mansión parecían alargarse, y el desconcierto apretaba su corazón con manos heladas. ¡Corre! Clara la tomó del brazo, pero Valentina se quedó quieta. ¿Qué había verdaderamente en esa mansión? ¿Cuál era su verdadero destino? La multitud se disolvía en pánico, y las puertas se cerraban como si la mansión no permitiera que nadie escapara. La decisión era inminente, y las consecuencias de cada elección se cernían sobre ella como un oscuro manto. La verdad se agazapaba a su alrededor, esperando. Tu elección puede decidir la vida o la muerte. Las palabras de Alejandro reverberaron en su mente mientras los gritos se ahogaban entre el aplauso del caos. Este era el momento. Sería el instante que definiría su futuro. ¿De verdad deseas saber la verdad? La pregunta surgió de las sombras, mezclada con un rayo de luz trémula que penetró en el salón, alejando un poco la oscuridad. ¿Era ahora o nunca? ¿Se atrevería a desentrañar cualquier secreto, o caería en la neblina de la confusión? Clara y Alejandro la miraban, pero Valentina estaba mirando más allá. Hacia. ¿Dónde iría su corazón, y qué sacrificio exigiría el camino que elegiría? Mientras el interior de la mansión se oscurecía, algo terrible era inminente. El instante estaba a punto de colapsar. ¿Y si la verdad fuera más oscura de lo que había imaginado? ¿Estaría lista para enfrentar lo desconocido? Capítulo siguiente, el grito resonó como un eco interminable en la sala, y Valentina sintió como el aire se volvía denso, casi tangible. Las luces parpadeantes sobre su cabeza proyectaban sombras inquietantes en los rostros que la rodeaban, reflejando el caos que se desataba a su alrededor. Un susurro de consternación se extendió entre los invitados, algunos cubrieron sus bocas con las manos, otros simplemente se quedaron petrificados, incapaces de procesar la violencia que acababa de ocurrir. Valentina, debemos irnos. Clara tiró de su brazo con desesperación, pero Valentina no podía mover un músculo. Su mirada era un campo de batalla entre la curiosidad y el miedo. Su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos como un tambor, mientras su mente intentaba desentrañar lo que había sucedido. En el suelo, el hombre yacía inmóvil. Su rostro, pálido como la cera, estaba manchado de rojo, mientras un charco de sangre se expandía lentamente a su alrededor, absorbiendo cualquier atisbo de uva y oro que la fiesta había representado. Cuerpos se movían a su alrededor, empujándose unos a otros, la humanidad reducida a un frenesí casi animal. El placer ha terminado, pareció murmurarse el aire. Valentina. La voz de Alejandro cortó el aire, penetrante y urgente. Su figura emergió como una isla de calma en medio del caos. Mira. Señaló hacia la dirección opuesta, donde una puerta oculta se iluminaba con un brillo inquietante. Es la única salida que queda. Debemos ir allí. Las palabras de Alejandro fueron como un imán en su mente. Una mezcla de confianza y peligro vibraba en su mirada, elevando preguntas que aún no se atrevería a formular. ¿Por qué me guiarías a un lugar así? ¿Quién eres realmente? No es el momento de dudar, Valentina. Si quieres sobrevivir, debes seguirme. Alejandro extendió su mano, y esta vez fue diferente. Su toque fue firme, pero había un destello de poder en el que la invitaba a confiar. Clara, sin embargo, observaba con un ceño en la frente, como un perro guardián en alerta.
No te vayas con él, Valentina. No sabes lo que es capaz de hacer. Su advertencia fue un grito ahogado, que se perdió entre el estruendo creciente de la multitud. El pánico se cimentaba en el aire. La vida y la muerte parecían bailar en una cuerda floja. Valentina vacilaba, destellando entre la protección de su hermana y el atractivo oscuro de Alejandro. La locura era palpable, la locura de la mansión, de los secretos que parecía devorar a todos aquellos que se atrevían a acercarse. Vamos, Valentina. Es ahora o nunca. La voz de Alejandro sonaba casi como un susurro viajando a través de un abismo. No teman a la verdad, el miedo solo te atrapará aquí. La vida a veces exige sacrificios. No. No puede ser verdad. No puedo. No puedo sacrificarme. Las palabras salieron de su boca sin pedir permiso, y en su interior, una tormenta se desataba entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo a perderlo todo. El hombre caído convulsionó brevemente, sus ojos abriendo y cerrando en un raro intento de reconectar con la vida. Un retazo de humanidad entre la muerte que parecía burlarse de la fragilidad de su existencia. Vamos. Un grito agudo de Clara rompió el trance. Siempre había sido su refugio, pero en este instante, había una verdad que la hermana no podía compartir, el deseo de huir junto a Alejandro, de abrazar el misterio que emanaba de él. Dame tu mano. Valentina dejó escapar el aliento, sus manos temblando. La presión aumentaba, su pulso acelerando. Si daba ese paso, ya no habría vuelta atrás, pero mantenerse atada a su hermana significaba una vida de dudas, de lo que pudo haber sido. La decisión quedó suspendida en el aire, amplificada por el griterío que aumentaba en la sala. ¿Se atrevería a dar ese salto hacia la oscuridad que ofrecía Alejandro, o se aferraría a la seguridad de lo conocido, aun cuando eso significara dejar de lado su propia verdad? Mientras el caos alcanzaba su clímax, un silencio sepulcral se instaló de pronto, como si la mansión misma respirara en espera de su elección. Entonces, se escuchó un sonido estruendoso, y las luces comenzaron a apagarse. Valentina. La voz de Clara era un grito lleno de terror y desesperación. El momento final estaba cerca, y mientras la penumbra se tragaba la imagen de la mansión, la única certeza que le quedaba era que la verdad la esperaba más allá de la oscuridad. ¿Elegiría la luz que importunaba su existencia o se sumiría en las sombras a un costado de su hermana? La elección estaba a un paso de definirse. Pero ¿qué secretos la esperaban en esa nueva realidad? El silencio que siguió al estruendo pareció devorar toda sombra de esperanza. Valentina, paralizada, sintió como la oscuridad se colaba en su mente. En un instante que pareció eternizarse, el caos se desvaneció y la mansión se sumió en un abismo de penumbra. Solo el leve eco de sus propios pensamientos resonaba en su interior mientras la realidad se desdoblaba a su alrededor. Vamos. Alejandro la urgió, su tono portador de una extraña calma que competía con la tempestad emocional en su interior. El resplandor de la puerta iluminada se volvió más intenso, como un faro en medio de la tormenta. Sus ojos buscaban desesperadamente a Clara, quien yacía en la oscuridad, aún atrapada por el caos. La frágil mano de su hermana aferrándose a su brazo era un ancla, pero Valentina sabía que esa conexión también era una cadena. Valentina, por favor. La súplica de Clara cortaba la atmósfera, un recordatorio del hogar, de la seguridad que una vez conoció. Pero su corazón latía al compás tumultuoso de otra vida, una vida que se dibujaba en el borde de lo desconocido. El tiempo se agota. Alejandro insistió, sus ojos destellando una combinación de urgencia y poder. Valentina, luchando entre su instinto de protección hacia Clara y la atracción hacia lo prohibido, sintió una corriente electrizante recorrer su cuerpo. Era su destino atreverse a cruzar la línea que separaba lo seguro de lo aterrador. El hombre caído en el suelo dejó escapar un gemido ahogado, rompiendo el breve momento de quietud. Clara jadearía si no fuera por el terror que superaba a su valor. Valentina parpadeó, su mente abrumada por la imagen del hombre y su muerte inminente. ¿Acaso eso era lo que le esperaba si hacía la elección incorrecta? La muerte, el misterio o la verdad. La habitación tomó un giro acelerado. La distancia entre ella y el hombre inconsciente parecía reducirse a un instante inquietante. Con uno de sus últimos alientos, él abrió los ojos, revelando una mirada cargada de temor incontrolable. Ayuda,
susurró, y su rasguño casi creó un nuevo lazo, un nexo de desesperación que hizo vibrar el aire. No podemos quedarnos aquí. Alejandro la instó de nuevo, en un tono que hizo eco de la verdad. La razón le decía que el peligro acechaba en las sombras, pero una parte de ella se debatía contra el miedo, ansiosa por saber. Enfrentar la oscuridad ahora parecía el único camino. Te necesito, Valentina. La voz de Clara cortó el flujo de tiempo como una cuchilla, pero Valentina sintió que su libre albedrío se desvanecía. Al final, fue el instinto más primario el que la guió. Se zafó de la mano de Clara y dio un paso hacia Alejandro. El contacto fue como fuego, y en ese instante, vislumbró el vasto abismo que había estado evitando. Voy contigo. Las palabras salieron de sus labios como un juramento, una decisión irrevocable. Valentina lo siguió en un impulso, empujando puertas de dudas y temores al abismo. Alexandre le sonrió, pero su mirada contenía más que una simple promesa. Las luces seguían parpadeando, pero la puerta ahora parecía emanarle un calor que la envolvía en un abrazo, un deseo de ser parte de algo que jamás había imaginado. Mientras cruzaban el umbral, un grito desgarrador proveniente del interior de la mansión hizo eco, y el sonido retumbó como un trueno. Clara, aturdida, lanzó una mirada llena de terror hacia su hermana. Valentina no pudo evitarlo, la tentación de volverse y buscar la seguridad perdida casi le hizo flaquear, pero el poder de lo desconocido la empujaba hacia adelante. Sin embargo, lo que no sabía era que, tras esa puerta iluminada, otra realidad la esperaba, una realidad que podría cambiar el destino de todos, una que prometía secretos más oscuros y alianzas inesperadas. Ya no había retorno, había cruzado el umbral hacia su verdad. Mientras la puerta se cerraba detrás de ella, un susurro tenuemente familiar apareció del fondo del pasillo iluminado. ¿Eres realmente capaz de enfrentar esto? La voz reverberó, retumbando en sus oídos y adentrándose en su mente. El miedo se apoderó de ella una vez más. ¿Acaso eligió la oscuridad o la luz? ¿Qué verdad se despliega ante ella, arrastrada a un mundo que no comprendía del todo? El eco de la elección resonaba en su ser, y en su corazón, una nueva pregunta brotaba con cada paso hacia adelante. ¿Qué precio tendrá su verdad? Mientras Valentina avanzaba, el pasillo se extendía, alargándose como un laberinto interminable. Las luces parpadeantes parecían susurrarle secretos perdidos, y el aire se tornaba denso, cargado de una expectativa ominosa. El eco del grito desgarrador de Clara resonaba en su mente, un recordatorio constante de lo que dejaba atrás. Debes concentrarte, se repitió a sí misma. Alejandro caminaba a su lado, proyectando una seguridad que contrastaba con su creciente agitación. Sus ojos oscuros no se apartaban de ella, como si quisiera motivarla a seguir, a no dudar. Pero en su interior crecía un tumulto de emociones, un torbellino que amenazaba con derribar la frágil determinación construida con tanto esfuerzo. A medida que se adentraban más en la penumbra, el destello de luces se intensificó, revelando habitaciones que parecían cobrar vida propia. Puertas adornadas con intrincados tallados invitaban a ser abiertas, pero Valentina sintió que cada vez que uno de esos umbrales se acercaba, una sombra oscura se cernía sobre ella. ¿Qué estamos haciendo aquí? La pregunta salió de sus labios, casi un susurro, un intento de aferrarse a la lógica en medio de la locura. Alejandro hizo una pausa, sus ojos fijos en un punto más allá de ella. Estamos buscando respuestas, Valentina. Verás que vale la pena. Pero su tono tenía un matiz que la inquietaba. ¿Acaso él sabía más de lo que decía? El pasillo terminó en una gran sala, cuya magnificencia contrastaba con el terror que había dejado atrás. Un candelabro colgante iluminaba el espacio con una luz dorada, creando sombras danzantes en las paredes decoradas. En el centro, una mesa larga, cubierta de un mantel blanco impoluto, estaba dispuesta con una opulencia que parecía burlarse de su inquietud. Valentina sintió una punzada en el corazón. Todo ese lujo, ¿a qué costo? De repente, una risita resonó en la sala. Valentina se sobresaltó, y su mirada se desvió hacia un grupo de personas vestidas elegantemente, que conversaban animadamente en un rincón. Algo en sus gestos, en su alegría desbordante, parecía ajeno a la inquietud que Valentina sentía en su corazón. «Es una fiesta», Valentina murmuró, su voz entrecortada. «Sí,
y nosotros hemos sido invitados, al parecer, Alejandro respondió, con una chispa de emoción en sus ojos. Pero a Valentina no le parecía un lugar seguro. Las sonrisas de esos desconocidos se sentían perversamente afiladas, como si todo el regocijo encubriera secretos inconfesables. Quizás deberíamos irnos, sugirió, sintiendo que su voz temblaba. La idea de girar sobre sus talones y escapar hacia la seguridad de lo conocido era poderosa. Espera. Alejandro puso una mano en su brazo, haciendo que un escalofrío recorriera su cuerpo. Mira. Y su mirada se posó en una figura solitaria en el extremo opuesto de la sala. Era un hombre de porte elegante, con una presencia magnética. Su mirada centrada en Valentina la hizo temblar, como si pudiera leer sus pensamientos más profundos. La forma en que se erguía, relajado y seguro, parecía eclipsar a todos los demás. ¿Quién es él? La pregunta salió de sus labios, pero con cada palabra, Valentina sintió que se ocultaba algo oscuro detrás de su imagen perfecta. Es el anfitrión, respondió Alejandro, con un tono que mezclaba admiración y respeto. Se rumorea que es un hombre poderoso y enigmático. El anfitrión sonrió, y el gesto atrajo la atención de todos. Valentina sintió un nudo en su estómago, había algo en esa sonrisa que le provocaba inquietud. Bienvenidos, dijo el hombre, sus ojos brillando en la penumbra. Estaba empezando a pensar que no vendrían. El aire se volvió una neblina pesada en su pecho. ¿Qué significaba realmente esa fiesta? ¿Por qué estaban allí? Sus dudas empezaron a aflorar, mezclándose con un nuevo temor. La intriga que sentía en su interior era tan viva como el miedo que corría por sus venas. Nos invitó a algo más que a una simple celebración, Alejandro le susurró, ya más cerca de ella. Valentina notó una energía distinta en su voz que la hizo preguntarse si había más en él, algo que aún no había revelado. El anfitrión avanzó, acercándose más a ellos, su presencia abrumadora llenó la sala. Valentina, Alejandro, hay muchas cosas que deben aprender esta noche. Sus palabras eran suaves, pero repletas de una carga que hacía eco de sus dudas. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Valentina apenas pudo preguntar, su voz temblando. Que el poder siempre tiene un precio, respondió él, y con esa frase, la incertidumbre que la atormentaba se convirtió en un torbellino. ¿Estaba lista para hacer frente a lo que vendría? Su corazón se golpeó contra su pecho, una nueva pregunta surgió a sus labios, pero antes de que pudiera formularla, un grito desgarrador resonó en la distancia. Era Clara, su voz atravesando la escena como un puñal. Todo su ser se congeló. ¿Qué había sucedido? Sin poder contenerse, Valentina se volvió hacia Alejandro, sus ojos reflejaban la desesperación. Debemos ayudarla. Valentina espera, pero la urgencia en su voz ya no era suficiente. Mientras corría de regreso por el pasillo, una pregunta atravesó su mente: ¿cuántas verdades estaban dispuestas a ser reveladas esa noche, y a qué costo? La oscuridad del pasillo se intensificaba, devorando la luz que parecía enflaquecer a cada paso que Valentina daba. Su corazón latía frenético, y el eco del grito de Clara la seguía como una sombra, clamando su atención. Las paredes estaban decoradas con retratos de personas que hacía mucho tiempo habían dejado de existir, sus ojos seguían a Valentina, como si cuestionaran su presencia. Clara, llamó con desesperación, su voz resonando sin respuesta. El suelo bajo sus pies crujía, como si estuviese vivo, el aire se tornaba más pesado y asfixiante a cada paso. La angustia se intensificaba, y una sensación de fatalidad se apoderaba de ella. ¿Por qué había decidido venir? ¿Qué respuestas estaba buscando en ese lugar? Al girar otra esquina, Valentina se detuvo. Un grupo de personas la rodeaba, sus murmullos eran un susurro escalofriante que le heló la sangre. No estaban alegres, estaban inquietos. Clara volvió a murmurar, sintiendo que el tiempo se dilataba, cada segundo sintiéndose como una eternidad. Valentina. La voz de Alejandro la atrajo. Él apareció detrás de ella, su rostro pálido y ansioso. No deberías estar aquí. Es muy peligroso. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó ella, con la voz rebosante de rabia y miedo. Clara necesita ayuda.
Sin perder tiempo, Alejandro tomó su brazo, tirando de ella hacia la entrada de una sala pequeña que parecía flotar en la penumbra. Es un juego que ellos juegan, lo sabes. No podemos hacer ruido. Valentina sintió el sudor frío en su frente, nunca antes había visto a Alejandro con tal aprensión. Sus ojos negros, normalmente profundos y seguros, ahora mostraban un tumulto de emociones. ¿Qué justo significa eso?, exigió Valentina, mientras entraban a la sala que se sentía como un refugio sombrío. Allí, las sombras se movían, revelando a varios invitados que parecían disfrutar de un espectáculo macabro en el centro. Los rostros risueños de antes ya estaban borrados, reemplazados por miradas inquietas, y en el centro de todo, Clara. Su figura pálida y temblorosa estaba rodeada por figuras enmascaradas que la hacían danzar con cruel desprecio. Valentina sintió que un puñal se le clavaba en el pecho. La imagen de su amiga, atrapada y a merced de desconocidos, la consumió. «Vamos a salvarla», gritó, pero Alejandro la detuvo nuevamente. «No, no podemos. Si entramos, corremos el riesgo de perder control». ¿Perder control? Clara está sufriendo. Valentina podía sentir la furia ardiente en su interior. ¿Cuántos más han tenido que sufrir por este lugar, Alejandro? Escucha. Alejandro tomó su rostro con ambas manos, sus ojos ardían de miedo. Si queremos ayudarla, tenemos que hacerlo con astucia. Debemos descubrir qué quieren de nosotros. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Y si no tenemos tiempo? Valentina sentía que el aire se le escapaba, y su mente buscaba frenéticamente una salida. En ese momento, un grito desgarró el silencio. Una figura enmascarada, con risa burlona, empujó a Clara hacia el centro del círculo de miradas ansiosas. «El sacrificio debe cumplirse», dijo con voz resonante, llenando el espacio con una mezcla de risa y desafío. Valentina se despabiló en un instante. ¿Sacrificio? La palabra cortó a través de su pensamiento. Con ojos llenos de temor, miró a Alejandro, y él asintió levemente, comprendiendo la gravedad de la revelación. «Es un juego mortal», susurró él, la voz temblando. «Si no estamos atentos, podemos perder a Clara para siempre». La festividad se tornó en un horror palpable. Las almas en el lugar parecían disfrutar de la angustia ajena, una diversión macabra que Valentina repudió. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó entre los dientes, sabiendo que cada segundo contaba. Volvió su mirada hacia la puerta. Pasar desapercibidos sería la única opción. Debemos infiltrarnos, y si surge la oportunidad, salvarla. Pero no podemos dejar que nos vean. Como si respondiera a su determinación, el anfitrión apareció en el umbral de la puerta, un destello cruel en sus ojos. «Bienvenidos al corazón del misterio», pronunció. La multitud giró. Todos esperando la siguiente palabra, implacables. «Esta noche, los verdaderos valientes se revelarán, o caerán como sombras en la oscuridad. Debemos actuar ahora». Alejandro tomó de nuevo su mano, apretando con fuerza, intentando infundirle valor. «Sigue mi ritmo, y no te detengas». Valentina sintió la adrenalina fluir, una mezcla de temor y determinación que la preparaba para lo peor. Se unió a él, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Estaban listos para lo que viniera, pero el sabor amargo de la incertidumbre se instaló en sus labios. ¿Qué era lo que realmente esperaba el anfitrión de ellos? ¿Y a qué precio estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para salvar a Clara? La noche apenas comenzaba. Con un último profundo respiro, Valentina se adentró en la multitud. Era como caminar en un sueño perturbador. Los rostros enmascarados se giraban, sus ojos ardían con una mezcla de curiosidad y desdén. La música, un eco lejano de risas y susurros, envolvía la sala, mientras el corazón de Valentina latía fuertemente en su pecho. Cada paso que daban, el suelo parecía retumbar con el peso de las decisiones que se avecinaban. «Recuerda, no atraer la atención», murmuró Alejandro, su voz tensa mientras se movían ágilmente entre los asistentes. Las sombras danzaban a su alrededor, ocultando tantos secretos como peligros. Finalmente, llegaron a la orilla del círculo que rodeaba a Clara. Su amiga estaba inmóvil, con los ojos cerrados, como si se hubiera retirado de la realidad.
Las figuras enmascaradas se movían con un aire casi ritual, repitiendo palabras que Valentina no podía entender. Una mezcla extraña de miedo y desespero hormigueaba en su interior. Debemos liberarla, insistió Valentina, incapaz de contenerse. Solo un momento, respondió Alejandro con firmeza, manteniendo sus ojos en la danza macabra. Necesitamos un plan. Vamos a ver si hay una debilidad. Valentina apretó los dientes, sintiendo que su paciencia se agotaba. La visión de Clara la consumía por dentro. ¿Cómo podían todos estar tan cómodos alimentándose del sufrimiento ajeno? De repente, una figura al frente hizo una pausa, como si hubiera visto algo entre el público. Valentina se estremeció. La figura enmascarada levantó un dedo hacia ellos, sus ojos resplandecían con una chispa de conocimiento, como si estuviera mirando directamente a sus almas. Nos has encontrado, dijo con un tono burlón, la voz reverberando en el aire. Los jugadores de esta noche han decidido participar. ¿Estás lista para jugar, chica? Un frío helado recorrió la espina dorsal de Valentina. ¿Qué tipo de juego?, desafió, aunque su voz tembló. Un simple intercambio, respondió el enmascarado, inclinándose hacia ella. Puedes salvar a tu amiga, pero a cambio, deberás ofrecer algo que valoras por encima de todo. Clara, que hasta ese momento parecía distante, de repente gritó. Valentina, no. No lo hagas. Su voz resonó con un profundo terror que hizo que el estómago de Valentina se revolviera. Alejandro la tomó del brazo. No, no podemos arriesgarlo. Debemos encontrar otra manera, insistió, pero el tiempo apremiaba. La situación se tornaba más tensa. Los murmullos crecían, la naturaleza del intercambio se volvía palpable en el aire frío del lugar. Solo tienes una oportunidad, dijo el enmascarado, intensificando la presión en su voz. Tendrás que decidir, tu lealtad o tu vida. ¿Cuál es el precio de la amistad? Valentina sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. Todo lo que quería era salvar a Clara, pero a un precio tan alto se le hacía imposible de concebir. ¿Qué significa eso?, preguntó con un hilo de voz, intentando mantener su compostura. ¿Qué quieres de mí? Oh, lo sabrás, sonrió el enmascarado, su cara oculta casi vibrando de emoción. Y lo descubrirás pronto, querida. Pero deberías apresurarte. La noche es corta y los sacrificios deben hacerse. No tengo toda la eternidad. Valentina se sintió atrapada entre la espada y la pared. Miró a Clara, los ojos de su amiga clamaban por ayuda, llenos de miedo y desconfianza. ¿Qué podía hacer? ¿Y qué era lo que realmente apreciaba más que a su propia vida? Valentina, no murmuró Clara, como si pudiera leer su mente. El anfitrión dejó caer un silencio aplastante, y las miradas en la sala se tornaron en un espectáculo. No hay tiempo, apremió Alejandro, sus manos todavía firmes en su mente. Debemos decidir. Valentina sintió que el miedo la ahogaba. Tenía que hacer una elección. La vida de Clara pendía de un hilo y el juego estaba en marcha. ¿Por qué no las dos, entonces?, exclamó Valentina, sintiendo que la desesperación la consumía. ¿Qué tal si ofrezco a Alejandro en su lugar? La risa burlesca del enmascarado resonó en la sala, estallando como un trueno. Interesante elección. Pero, ¿qué dirá el joven sobre esto? Los murmullos aumentaron. Todas las miradas estaban sobre ellos, y Valentina se dio cuenta de que habían cruzado una línea de no retorno. La piel se le erizó, y su estómago se revulsó. Alejandro la miró, confuso y casi herido, mientras el ambiente se transformaba en un espectáculo de sorpresas y tensiones. Valentina sabía que su decisión estaba lejos de ser sencilla. ¿Realmente podría sacrificarlo? Si el destino de Clara estaba en juego, hasta donde estaba dispuesta a llegar, la noche se oscureció más. Una campana sonó lejanas, como un presagio de lo que estaba por venir. Y en ese instante, lo inevitable se acercaba. ¿Quién se convertiría en un sacrificio en este juego de sombras? La pregunta resonaba, marcando el inicio de una terrible verdad. El silencio se cernió sobre la sala, pesado y ominoso, mientras Valentina miraba alrededor, buscando respuestas en los rostros enmascarados que la rodeaban. Cada mirada era un desafío, cada susurro, un eco de su propia indecisión.
La vida de Clara pendía de un hilo, el enmascarado había lanzado un guante y ahora debía recogerlo, aunque eso significara sacrificar lo que más amaba. ¿Por qué no las dos, entonces? ¿Qué tal si ofrezco a Alejandro en su lugar? La propuesta salió de su boca como un grito rebelde ante la desesperación, la sala estalló en un murmullo susurrante. Los ojos de Clara, llenos de horror, se cruzaron con los de Valentina. No hagas eso, gritó, su voz quebrándose bajo la presión del momento. Alexandre se quedó parado, paralizado, y su confusión caló hondo en Valentina. Valentina, ¿realmente piensas eso?, preguntó Alejandro, su voz firme pero herida. No puedes ponerme en el medio. Esto no es un juego. El enmascarado rió, como si la idea le divirtiera. Interesante lección, pero, ¿qué dirá el joven sobre esto? Su rostro enmascarado se iluminó con una sonrisa que helaba la sangre. En ese instante, el juego había cambiado, y Valentina lo sabía. «Deja de jugar con nosotras», gritó, sintiendo como el miedo se convertía en rabia. «No estoy dispuesta a sacrificar a nadie. Quiero salvar a mi hermana, pero no a costa de nadie más». Las llamas de la conversación ardían a su alrededor, cada oferta y contraoferta hirviendo sin tregua. «¿Qué necesitas de mí?», Valentina preguntó, enfrentando al enmascarado con una mirada desafiante. «Si quieres un sacrificio, aquí estoy. Que sea por ella». Las luces titilaron, casi como si la mansión estuviera respirando con el peso de sus decisiones. El enmascarado sonrió, el aire entre ellos se volvió denso y cargado. «Esa es la actitud correcta. Pero, Valentina, en este juego, el arrepentimiento no tiene cabida. Debes estar dispuesta a perder más de lo que imaginas». «¿Qué tipo de intercambio es este?», dijiste mientras el murmullo se intensificaba. El anfitrión, aún en el fondo, disfrutaba del espectáculo. «Si deseas salvar a Clara, deberás abandonar algo de valor personal profundo». Valentina sintió un nudo en la garganta, la angustia golpeando su pecho. La última vez que sintió que alguien le decía que el sacrificio era el único camino, le costó a su familia demasiado. «¿Y si me niego?», cuestionó, más firme que nunca. Los rostros en la sala comenzaron a mirarla con expectativa, el ambiente crujía con intensa angustia, y una parte de ella sabía que estaba en una trampa ineludible. «No tienes la opción de negarte, querida, lo que está en juego no es solo tu hermana, es la verdad que has estado buscando». La ira chisporroteó en su interior. Si había un mundo que necesitaba cambiar, debía enfrentarlo en ese mismo instante. «Está bien. Tomaré tu trato», exclamó, su voz resonando con fuerza. «Pero antes, dime qué debo entregar». «Mi libertad, mi vida, lo que sea necesario para salvarla». El enmascarado asintió lentamente, su mirada como una tormenta en horizonte. «Has comprendido la regla del juego. ¿Qué quieres que se elimine en tu lugar? ¿Un recuerdo, una experiencia, un deseo? ¿O incluso quién quieres que pague el precio? Elige bien». Valentina respiró hondo, el miedo aplastándola. Recordó cada sacrificio que su familia había hecho, cada vez que el amor había superado al dolor. «Mi deseo de salir de aquí. Que lo que guardo en mi corazón se lleve consigo, pero que Clara sea liberada», susurró, su voz temblando. «Es un precio elevado», dijo el enmascarado, con un destello de satisfacción. «Pero es un precio que estás dispuesta a pagar. Se sellará en el mismo instante». Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un aura oscura rodeó a Valentina, tirándole hacia atrás como un monstruo del abismo. En ese preciso momento, un grito desgarrador brotó de los labios de Clara, resonando en el aire frío. «Valentina, no». Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente, las figuras enmascaradas se abalanzaron. Un destello, una ráfaga, y en medio de esa oscuridad, Valentina sintió cómo se desvanecían sus deseos, su futuro, su anhelo de escapar. Todo por el amor que sentía hacia su hermana. El sonido de las risas descontroladas de los asistentes, ahora convertido en ecos lejanos, la invadió mientras su cuerpo se desvanecía. No había vuelta atrás, la elección había sido hecha. Se sintió caer, y luego un profundo silencio la abrazó,
cuando finalmente pareció despertar, se encontró en un lugar iluminado, donde la luz cálida la envolvía. Miró a su alrededor, buscando respuestas, sintiendo que su dolor y su sacrificio había valido la pena. Valentina. La voz de Clara la sorprendió. Se abrazaron, el amor y el miedo entrelazándose. Lo hiciste. Estás aquí. Las sombras habían desaparecido, pero el recuerdo de lo vivido quedó grabado en su alma. Tendríamos que regresar, murmuró. Pero algo en el aire cambiaba. Un mensaje fresco la invadió, la noche no había terminado, la verdad aún la esperaba, así, en un susurro con eco profundo, Valentina entendió que los sacrificios nunca son en vano. Estaban juntas, separadas de la oscuridad, pero el camino por delante aún requeriría valentía. Volverían a enfrentarse al poder de lo desconocido, con el mismo brío, con el amor que todo lo superaba. El frío viento de la verdad acaricia sus rostros y Valentina solo pudo pensar en una cosa, una nueva lucha se presentaba, y esta vez, lo harían juntas. Afuera, bajo las estrellas, el futuro brillaba. No olvides suscribirte inmediatamente para que no te pierdas más historias impactantes que están por venir. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que la comunidad crezca. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, te queremos leer. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.